Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Esta es una de las partes ya prácticamente de las que estamos ya por concluir la temática. Y también es una de las partes que yo tanto estaba esperando al llegar para poder seguir explicando algo tan interesante, algo que puede cambiar o dar un giro a nuestro modo de ver la realidad de las cosas, de la vida. Si usted le ha tocado el corazón toda esta temática es porque, pues, es por la razón de la que usted ha llegado hasta aquí, o por la razón de que algo le llamó la atención acerca de todas estas partes de estos videos que he estado realizando, y que en general, pues, hemos notado que durante todos estos videos hemos revisado constantemente que hay algo en un libro llamado Biblia que normalmente la gente desacredita, critica o se le cataloga de una manera para evitar ser leído. Y lo digo evitar ser leído porque, pues, es como un tipo de programación. Lo que normalmente cuando una persona dice algo o hace una crítica sobre algo, ya sea algún tema o algún producto, algún servicio o cualquier otra cosa, como si yo criticara a una persona, estamos mentalizando a otro grupo de personas a que eso sea así. Y es como si fuera una cadena, como si ese concepto o esa forma de catalogar algún objeto o algo se está pasando constantemente de persona a persona, en un grupo social, en cualquier tipo de grupo, sea de amistades, de familiares, que tienen creencias similares, semejantes o diferentes, y que esto termina siendo, pues, catalogado, o se ha generado ese concepto a lo largo del tiempo. Se ha creado un concepto nuevo de algo que quizás desconocemos. En general, pues la Biblia, hemos notado que a lo largo de tantos años de la historia de la humanidad, la Biblia no le habíamos tomado esa forma. No habíamos encontrado más bien esa forma en cómo se nos pueden revelar las cosas en un cierto momento. E incluso Ellen White menciona algo al respecto de que se verán más cosas. Es decir, habrá más luz al fin de los tiempos. Y como he dicho, había personas ya años atrás que estas personas ya sabían que esto estaba ahí. Esto de los 6000 años ya estaba ahí. Simplemente es que no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en una religión que nuestros padres nos han transmitido, nos han heredado más bien, a lo largo de los años, para que continuáramos sobre esa misma base. Sin embargo, las cosas ya estaban plasmadas.
Quizás había personas que ya en el año 2000, en el año 1990, 1980, las personas ya sabían algo de esto, pero no lo sabían al 100%. Bueno, que realmente no todos lo sabemos al 100% porque aún hay más cosas que podemos encontrar. Y vamos a ver una cantidad tremenda de textos bíblicos, de los cuales en verdad nos van a llamar mucho la atención, nos van a resultar algo interesantes para poder conocer qué es eso que nos muestra cada libro y por qué razón estaba todos estos números ahí plasmados. Y por cierto, recordemos la temática en donde mostré un video, en donde mostré también algunos plagios sobre precisamente esto que estamos tratando en series, películas, hasta en las mismas doctrinas espiritistas, que no son para nada espirituales como mucha gente lo considera, y que ya hemos hablado acerca de esas personas que han estado en ese terreno del espiritismo y que pues han cambiado, han buscado la forma de cambiar su vida. Simplemente es eso. A veces estamos en un terreno que ni siquiera sabemos cuál es la raíz, cuáles son los fundamentos, los argumentos o la base sobre los cuales se basa toda esa doctrina. Debemos tener cuidado con todas esas doctrinas en las cuales nos metemos, porque estaríamos entrando en boca de lobo. Simplemente es como lo estoy mencionando, en una boca de lobo, de la cual podríamos quedar afectados y hasta poder terminar con nuestra propia vida. ¿Que no me creen? Pueden buscar, indagar, conocer gente de esos ámbitos y que han cambiado y que precisamente con el conocimiento de la palabra han logrado realizar un cambio en sus vidas. Y pues como he dicho, no es fanatismo, no es religiosidad, simplemente se trata de buscar la verdad de las cosas, no buscarle la crítica o desacreditar el trabajo que hace o que hacemos personas como yo, para poder mostrar las cosas como son. Simplemente hay que ser sinceros, hay que tener corazón, quitarnos ese corazón de piedra, pedirle a Dios que nos quite ese corazón de piedra para tener un corazón de carne y poder pensar las cosas. Es tan extraño que para muchos las cosas escritas en ese libro llamado Biblia hayan estado ahí durante mucho tiempo y mucha gente no las había descubierto. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en tantas cosas del mundo y nos olvidamos de una parte importante que somos nosotros. Para conocernos nosotros, la Biblia es una herramienta fundamental para poder lograrlo y poder tener un crecimiento espiritual que normalmente millones y millones de personas no lo han desarrollado. Y esto se logra pues simplemente partiendo de la disciplina y posteriormente para lograr un cambio en nuestras vidas. Bueno, vamos a continuar con la temática donde lo hemos dejado. Primero voy con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. 5 panes más 2 pececillos es igual a 7. Simbología: segunda venida de Cristo en el 7º milenio. No habrá hambre ni sed. Llenaron 12 cestas, recordemos las 12 tribus de Israel, pues hay un pueblo elegido de cada tribu, o sea, un remanente. Y recordemos que esos 144,000 representan a esas 12 tribus precisamente de Israel. ¿Casualidad nuevamente que esto sea así? Bueno, vamos a continuar. Vamos a Lucas capítulo 13, versículo 20. Le dice: Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Lucas 13, versículo 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que hubo fermentado. Bueno, en la Strong nos lleva a una conclusión: cuando la sal pierde su favor, los que tenían la verdad y se conformaron con lo que sabían, rechazando más luz, se pierden. ¿Y por qué escondió 3 medidas de harina una mujer? ¿Por qué ponen esa parábola así? ¿Y por qué están comparando al reino de los cielos de esa manera? Pues recordemos, cuando Jesús venga por segunda vez, hay quienes estaremos en el cielo, ¿sí? En ese reino de Dios, es parte de. Y además escondió 3 medidas. Tercer milenio, segunda venida de Jesús, es un caso que puede ser. Lucas capítulo 14, versículos del 34 al 35, también pues nos habla acerca de la sal. ¿A qué se refiere la sal? En la Biblia: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos al capítulo 5, versículos del 1 al 29 de Juan, acerca de un paralítico. No lo voy a leer todo, por supuesto que no lo voy a hacer, que de por sí el tiempo, pues, para todos nosotros es corto. Aquí menciona que 3 veces nos dice que algunos de los que se extraviaron abandonando el camino regresarán y serán salvos. La fiesta, Juan 5, versículos del 1 al 29, nos dice esto. Más numerologías simbólicas en la Biblia respecto a la segunda venida de Jesús. Simbologías numéricas en Éxodo.
3, 4 y 7. 3 veces se oye la voz de Dios. En Juan 12, versículos del 27 al 31, en Mateo 3, versículo 17, en Mateo 17, 5. Primera de Reyes 17, del 1 al 7, también nos habla algo sobre la segunda venida de Jesús. Al igual que este texto, que, bueno, recuerdo ya lo había puesto en otro video, pero aquí lo vuelvo a colocar. Primera de Reyes, versículos 41-46 del capítulo 18. A la séptima vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar, y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Santiago 5, versículos del 15 al 20. En Lucas 3 se nos dice que Jesús es bautizado. Eso sucedió en otoño del año 27. Justo después de este hecho, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por Satanás. Jesús venció y empezó su ministerio público. En otoño se cumplen algunas fiestas judías. Su simbología también se aplicó a Jesús. En la primavera de año 31, justo 3 años y medio después, él murió en la cruz, cumpliendo otra festividad judía en él. Durante 3 años y medio Jesús tuvo persecución como Elías, y como tendremos nosotros al fin del tiempo, desde el otoño. Del origen de la semana, todas las culturas de todas las épocas la tienen compuesta de 7 días. Diccionario Enciclopédico Universal Ilustrado. Séptimo día de la creación es igual a sábado, igual a reposo, igual a jubileo. De jubileo, alegría, restauración. En Primera de Corintios 15, versículos del 3 al 4, nos habla de lo que pasó Jesús y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y por qué resucitó al tercer día? Nos podríamos cuestionar. Simplemente Él lo hizo así. Él quiso resucitar en ese tercer día, porque Él es Dios, sabemos que Él es Dios. Y recordemos que hay un tiempo específico de pecado. Recordemos 6000 años de pecado, y en el séptimo milenio, o comenzando el año 6000, perdón, comenzando el séptimo milenio, o sea, en el año 6000, se termina el pecado. Todos aquellos que podamos revisar, porque todos aquellos que no resucitaron, pues no lograron resucitar en la segunda venida de Jesús. Y recordemos lo que le aconteció a Jesús estando en la cruz. ¿Haciendo qué? Pues Él cargó todos los pecados de la humanidad. Y si Él resucitó al tercer día, es porque precisamente cuando Él muere en la cruz, ¿qué pasa? 2 días, pasan 2 días, y al tercer día resucita. ¿Pero por qué? Pues porque cargó el pecado. Porque todo esto es una muestra completamente simbólica de que 2 días después, o sea, al tercer día, Él resucitaría, pero ya se habrá librado de la carga del pecado cuando estaba vivo, y cuando precisamente murió con esos pecados, que es la misma representación de cuando se cumplen precisamente esos 4000 años, desde la entrada del pecado hasta la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Se cumplen justamente esos 4000 años matemáticamente, y restan por cumplirse 2000 años más, que aún son de carga de pecado de la humanidad. Por tanto,
Por eso es que Jesús resucitó al tercer día, porque aún tenían que pasar, después de muerto, 2 días, o sea, en periodo de tiempo de Dios, 2000 años, y al tercer milenio, o al tercer día, Él resucitaría. Él nos quiere demostrar ese punto en la Biblia, a través de todas las lecturas de los capítulos de todos los libros de la Biblia. Nos sigue mostrando constantemente esa simbología, porque Él pasó por lo mismo, pasó por algo peor, sí, algo que nosotros no podríamos pues soportar, porque Él murió de una angustia mental, entre otras cosas que se han investigado a profundidad, de como el almacenamiento pues de ese líquido en la pleura, y esa angustia mental en general. Es como si Él hubiese demostrado que cuando vino por primera vez, de que nosotros sí podemos cambiar, de que la humanidad sí puede cambiar, y es una demostración de que lo que vino a hacer Jesús por primera vez, para que nosotros pasáramos por eso, por esa prueba, y de que sí la podemos pasar. Pero claro que va a haber un remanente que son los únicos que lo van a lograr. Sabemos que seguir a Dios no es sencillo, pero tampoco es imposible. Por tanto, esto es una representación, quizás me he alargado mucho, pero esto es una representación de que Él vino a poner ese ejemplo en la tierra para que nosotros también veamos que somos capaces de... Él vino a demostrar que nosotros también podemos ser capaces de lograrlo, porque Él vino como ser humano, con ese cuerpo humano, y pasó la prueba. Y recordemos que Él fue el segundo Adán. Espero me haya dado a entender desde este punto, porque pues esta es otra de las claves que demuestran la veracidad de lo que estamos tratando aquí, de toda esta temática, de la verdad que hay en toda esta temática, y que pues nadie se ha puesto a analizar eso, con ayuda de Dios, por supuesto. Ahora vamos a Lucas capítulo 24, versículos del 4 al 7. Y voy al versículo 7, que dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Y fijémonos de lo que está tratando aquí, que será entregado en manos de hombres pecadores. ¿Y quiénes seremos entregados al fin de los tiempos? ¿Por predicar la verdad? ¿Quiénes han muerto por predicar cosas ciertas acerca de la élite que nos está gobernando? Personas que han investigado. Recordemos el ex jesuita Alberto Rivera, que reveló cosas que fueron ciertas del mismo Vaticano, de la misma Iglesia Católica, por supuesto, y que terminó envenenado. Lo envenenaron y murió. Pueden investigar sobre esa persona, y entre otras que han buscado la forma de revelar la verdad y no han vivido para contarla. Mateo 20, versículos del 17 al 19. Voy al versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y precisamente al poco tiempo, antes de que se cumplan esos 2000 años, desde la muerte de Cristo en la cruz hasta la segunda venida de Jesús, precisamente va a haber mucha persecución. Hay gente que se va a oponer a este sistema
a todo lo que están realizando en estos momentos, que ya llevan un avance, por supuesto, y que la gente que se oponga, pues va a ser sometida. Va a llegar un momento de sometimiento en el que pues no va a haber de otro. Si tú no te quieres someter a este sistema que se está implantándose y se ha estado implantando durante muchos años con un objetivo, pues mal la vas a pasar, muy mal la vamos a pasar. Ahora vamos a Isaías capítulo 30 versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. En reposo, el sábado milenial, el séptimo milenio, el séptimo día de la semana, el séptimo día que esos dirigentes están cambiando. El señor vestido de blanco, que nuevamente vuelvo a mencionar, está buscando cambiar, señores, haciendo sus diálogos constantemente, viajando para poder promover el día de reposo como domingo, el sábado, el domingo, la ley dominical ha estado apuntando a eso. ¿Para qué? Pues porque hay alguien que no le agrada que se descanse o se repose en el séptimo día, el verdadero séptimo día de la semana, que es el sábado, no el domingo. Si indagan en la historia se darán cuenta cómo eso fue cambiado con el tiempo. Recordemos que hay alguien sutilmente que cambia las cosas. Y recordemos la serpiente cómo trabaja, ¿verdad? Muy sigilosa, muy sutilmente comienza a atacar. Y por esa razón Satanás es representado por esa forma de serpiente, como pues el símbolo de varias empresas, como el de Hermes, entre otros. Por eso es que ha sido representado así. Y recordemos, esas compañías que tienen esas simbologías, y así como el 7, que lo han estado copiando pues tantísimas asociaciones de entretenimiento, así como películas, series, como ya lo he hablado. Qué curioso que copien el número que es muy utilizado en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no copian otro número que no tiene nada que ver con esto? Pero bueno, esto es así. Hay alguien que copia, hay alguien que planea hacer la maldad para destruir a la humanidad y llevarla a la perdición. A la perdición, porque todos esos dirigentes, así como pastores que no dicen las cosas como son, pues están llevando a la gente a la perdición por un fanatismo. Y si no indagan, no ponen a sus feligreses a indagar, a buscar, eso jamás lo van a encontrar. Las personas van a estar perdidas si no es que alguien en su momento podrá llegar a darles el mensaje y que ese mensaje lo puedan aceptar una vez buscando esa revelación de Dios. Isaías 41 del 1 al 4 pues también nos habla de ciertas cosas acerca pues del mismo Dios. Job capítulo 9 versículos del 1 al 13 nos habla de la creación de la Osa y el Orión. Recordemos que Orión, oriente, orientación. Recordemos que Jesús va a venir del oriente cuando venga por segunda vez, y que precisamente Orión
es donde se encuentra el trono de Dios. Acuerda lo que la Biblia nos dice, tanto en el estro y en general, eso nos lo demuestra. Jeremías 30, versículos del 7 al 24. Ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Recordemos la palabra de tiempo de angustia. ¿Qué vivió Jesús en ese momento cuando fue crucificado? Un tiempo de angustia. ¿Estamos viviendo algo parecido a lo que Él pasó? Por supuesto que sí. Obviamente no en la misma magnitud en la que Él lo pasó, lo vivió. Simplemente estamos viviendo algo similar a lo que Él vivió antes de su muerte, como también poco antes de que venga Él por segunda vez. Nosotros podremos ser librados de eso. Tu herida es incurable. Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. Ahora, para todos aquellos que dicen que la Biblia está llena de una salvajada, de que ese Dios es salvaje, que hiere, mata, pero eso tiene una explicación, que poco de lo que percibimos y de la lógica que podemos utilizar para comprender 100% eso es prácticamente casi imposible. Dios revela cosas, sí. Dios no va a dejar de revelar cosas, momentos, así como las profecías de toda la Biblia, de los libros de Ellen White, son una base para poder permanecer firmes. Ahora, nos menciona que por eso Él nos ha golpeado, como lo haría un adversario cruel, pero por una razón. Yo te restauraré y sanaré tus heridas. Él nos va a restaurar, pero todo lo hace para poder enderezar nuestros caminos. Es como un padre enderezando el camino de un hijo aquí en la tierra. Ese es un ejemplo que yo les puedo dar bajo todo lo que yo he leído a través de la Biblia, y quizás pueda haber algún ejemplo que nos pueda aún ayudar mejor a comprender el por qué Dios hace todo esto. Pero si leemos parte por parte, sin detenernos en alguna crítica hacia algún texto, podemos comprender que Dios hace justicia, pero Él mueve también el mal para lograr un cierto objetivo. Por tanto, todo lo que no comprendemos lo vamos a comprender al fin de los tiempos. Quizás haya personas que ya estén comprendiendo mejor todo esto mucho mejor que yo, o de todos nosotros, no lo sé, pero todo esto se va a ir descifrando con el tiempo para todos aquellos que no quieran ignorar, porque para todos aquellos que ignoran el mensaje, mal la van a pasar. ¿Por qué? Porque recordemos que la ignorancia nos lleva a la perdición. La ignorancia nos lleva a la muerte. La ignorancia nos lleva a extraviarnos totalmente de lo que este mundo es. Entonces debemos cuidar no ser ignorantes. Y bueno, en general, pues Dios, en fin, juzgará a cada quien de la manera que Él lo vea conveniente, como lo vea justo Él. Ahora vamos a Juan capítulo 4, versículos del 42 al 54.
Yo voy a enfocar al 43. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante toda la fiesta de Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Bueno, recordemos que 2 días, 2000 años, la segunda venida de Jesús. Isaías 61, que el título es el año del favor del Señor. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que estén de duelo. Notemos lo que dice este versículo, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Con qué lo está relacionando? Año del favor y el día de la venganza. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Será sábado. Lucas 4 versículos del 16 al 21. Fue a Nazaret, donde había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Recordemos que menciona 6 puntos y que el sexto es a pregonar el año del favor del Señor. Aquí lo podemos notar: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6,000 años y Jesús viene por segunda vez. 6,000 años de pecado. Ahora vamos al libro de Ellen White, Testimonios para los Ministros. En la página 475, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Estas palabras han sido aplicadas equivocadamente por algunas personas que pensaron que alguien habría de aparecer con un mensaje profético después de la vida y la obra de la hermana White. Recordemos que ya habíamos hablado algo sobre Elías. Hay un tercer Elías, que precisamente pues son todos aquellos que van a predicar ese mensaje en el fin de los tiempos, de la segunda venida, que precisamente pues no sé quién sean todas esas personas que van a dar ese mensaje tan fuerte. Son personas que se van a convertir pocos años antes de que venga Él, y pues la van a pasar no muy que digamos bien. Ahora vamos a Hechos capítulo 1 versículo 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Recordemos que aquí nos habla precisamente sobre esos momentos o ese tiempo determinado, sobre lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, las plagas, la caída de esas plagas. No sabemos en qué momento van a venir. Sabemos que van a venir poco tiempo antes de que Jesús venga por segunda vez, pero el momento exacto, eso no lo sabemos, ni tampoco sabemos el momento exacto en que viene Jesús por segunda vez. No he tocado precisamente esos puntos, porque si no estaría yo mintiendo. Por tanto, sabemos que hay un año, y que existe un año, y que es el 2031 cuando Jesús viene por segunda vez, pero no sabemos ni el día ni la hora.
Pero Ellen White menciona que en su momento algunos van a escuchar truenos en lugar de el momento del día y la hora que precisamente ese remanente lo va a conocer. Porque así, entre más se acerca el tiempo, vamos a ir conociendo más cosas. Como precisamente el mensaje de los 6000 años y el 2031, pues no se sabía desde hace muchos años, o quizás sí se sabía, pero pocos lo sabían. Y esos pocos comenzaron a divulgarlo porque empezaron a conocer las escrituras, a leerlas, y con el paso del tiempo, pues ellos comenzaron a divulgar el mensaje porque sabían y saben que eso es realmente cierto. Y cuando uno lo indaga por cuenta propia, nos vamos dando cuenta que eso es una realidad. También vemos 6 momentos en los evangelios en los que se representa la gran comisión desde diversos ángulos. Y aquí vemos textos en Mateo 28 del 18 al 20, Marcos 16 del 15 al 20, Lucas 24 del 13 al 31, Juan 20 del 19 al 31, Juan 21 del 4 al 25, que precisamente mencionan eso al respecto. Es otro dato curioso. Hechos capítulo 1 versículos del 1 al 11 nos da otro ejemplo sobre precisamente sobre Dios, sobre el reino, para restablecer el reino de Israel en general. Jesús vendrá antes de los 6000 años. Pues leyendo estos versículos de Mateo 24, eso nos quedará claro que eso no es así, por el hecho de que tienen que pasar ciertas cosas. La profecía se tiene que cumplir. Recordemos que desde el capítulo 1 de Daniel hasta el capítulo 12 hay un proceso, etapas que se tienen que concluir para que eso acontezca. Y pues hay personas que hablan de que Jesús ya ha descendido, que lo han visto en el cielo, pero pues todas esas personas pues se les ha quedado esa mentira, porque si no sabemos una proximidad de los tiempos, como lo decía Joseph Wolf, y que lo hemos demostrado, pues vamos a caer en la trampa, así de sencillo. Vamos a caer en la trampa de que no vamos a reconocer cuál es precisamente ese Mesías. Algunos se confiarán, porque quizás son muy inteligentes, demasiado inteligentes, son tan intelectuales que se van a dar cuenta de que Jesús viene por segunda vez y en qué momento. Pero pues quizás eso no sea completamente así como ellos creen que va a ser. Por muy estudiosos que sean, por muy centrados, que muy fervosos en su religión, van a creer que eso va a ser así. No, pues yo voy a ser salvo, me voy a encontrar con Jesús. Pero recordemos que la gente todo se cree cuando ve algo en el cielo, porque la mayor parte de personas que no conocen la palabra de Dios creen en cualquier cosa que ven, en cualquier cosa que hay en el cielo, en cualquier cosa que pasa por el mundo que les resulta paranormal, lo comienzan a creer. Algunos creen que es precisamente algo mental, pero no todo es mental. Hay cosas que son demostrables, que son ciertas, y que dentro de esas cosas que se pueden manifestar son nada más y menos que espíritus haciéndose pasar precisamente por nuestros familiares. Como ya lo he dicho, el espiritismo
está en abundancia. Si nosotros creemos en cualquier cosa que vemos alrededor, en el cielo, creemos que todo eso es cierto, ¿alguien me puede demostrar que todo eso que está en el cielo, que se ve, que está alrededor, que ronda alrededor, como tipo fantasmas, como espíritus, todo eso es realmente, pues, lo que conocemos, lo correcto? Pues eso es falso. No todo lo que podemos ver en el cielo, lo que podemos ver alrededor, sabemos que no es correcto. No todo es correcto. Por eso es que debemos indagar. Y precisamente la palabra de Dios nos ayuda a poder discernir entre el bien y el mal, entre todo aquello que para nosotros nos hace creer que eso es correcto, que eso es verdad, cuando no lo es, y por la misma falta del conocimiento caemos en esos engaños. Por eso es importante conocer la proximidad de los tiempos, el año de la segunda venida de Jesús, porque decir año es una proximidad de tiempo, no es una fecha, como tantas doctrinas como del espiritismo que hacen ciertos cálculos o tienen ciertas visiones de lo que dicen que es el fin del mundo, que es ya aquí termina la humanidad, aquí se acaba, va a haber un temblor, no lo sé. Pues eso precisamente nos va a confundir. Pero bueno, esta es una de las claves precisamente que están en estos textos para saber que hay cosas que tienen que acontecer antes de que venga Jesús. El que dice ya viene mañana está mintiendo. El que dice no lo sé es porque no ha conocido el mensaje. Toda esta temática es precisamente no para beneficio mío, sino para dar a conocer el verdadero mensaje de la palabra, que está ahí plasmado y ya lo hemos visto texto por texto, constantemente a través de gran parte de la Biblia, de lo que he demostrado en esta temática. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Este texto también tiene partes que son realmente de suma importancia para poder comprender aún más el por qué debemos saber ese año de la segunda venida de Jesús. Y es muy curioso que cómo habla de que ustedes saben que el verano está cerca. Ustedes saben que hay un tiempo para algo. Hay un ciclo donde termina una estación y comienza otra. Son claves que Jesús nos da, pero que muchas veces nosotros a veces no nos damos cuenta cuando lo leemos por primera vez. Bueno, recordemos esto: el calendario bíblico hebreo, el calendario de Michael Rood y los caraítas, el astronómicamente y agriculturalmente corregido, que pues nada que ver con el calendario pues de los caraítas, que el de los caraítas precisamente muestra, haciendo esa comparación, el verdadero tiempo. Y el calendario hebreo, pues la verdad es que hubo años que ellos no consideraron. El calendario gregoriano fue creado por un jesuita, Christopher Claudius, recordémoslo. Las 7 fiestas judías igual a 7000 años. Pues es algo que hay cierta pues similitud con lo que nos habla la Biblia, y que recordemos que hay alguien que también pues busca la forma de plagiar las cosas en general, así tanto pues, en todo el medio del entretenimiento, las religiones también.
ciertas doctrinas, etc. Se basaron en las festividades judías. Cada día de Sukkot, tabernáculos, correspondería a uno de los días de la semana. Es algo que ellos están acostumbrados a hacer, ¿no? Los caraítas, una minoría entre los judíos, son los que conservan el calendario original no alterado. Por eso también son rechazados por los otros judíos, o sea, los que no son caraítas, obviamente. Hormisdas alteró el año de nacimiento de Cristo. Qué curioso que alguien altere esos datos, ¿no? Por simple casualidad. No lo es. Y aquí vemos una noticia acerca del 2030. ¿Qué es lo que nos menciona esta noticia? Porque 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global. La extinción total de los arrecifes de coral, 10 millones de personas más expuestas a inundaciones, cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales. Y en general 5 simples cosas que puedes hacer para evitar que 2030 sea la fecha límite para una catástrofe global por el cambio climático. Y hay alguien que está hablando del cambio climático, ¿verdad? Pero que está englobando todo esto para hacer algo realidad. Una diferencia crucial. ¿Cómo se comparan los años del siglo XXI con el promedio del siglo XX? Los 10 años más cálidos, los 10 años más fríos. Aquí vemos una gráfica. Temperatura promedio del siglo XX. Consecuencias devastadoras. El IPCC proyecta que un aumento de la temperatura global de 2 grados acabaría con todos los arrecifes de coral. La extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido en los últimos 15 años. Aquí vemos también tendría un impacto significativo en la temperatura y acidez del océano y en la capacidad de cultivar cultivos como el arroz, el maíz y el trigo. Y el IPCC afirma que limitar el calentamiento a 1.5 frente a los 2 grados supondría reducir el número de personas expuestas a los riesgos climáticos y la pobreza en varios cientos de millones. También limitaría la prevalencia de enfermedades como el dengue y la malaria, entre otras cosas. Es demasiado tarde. Extensión mínima del hielo marino ártico 1980, 7.7 millones de kilómetros cuadrados. En 2018, qué barbaridad, 4.7 millones de kilómetros cuadrados. En general, todo esto nos lleva a remarcar el por qué debemos conocer precisamente el año de la segunda venida de Jesús, porque muestra toda esa élite este tipo de noticias. ¿Qué están haciendo? ¿Hay alguien que conoce algún tiempo en especial? Recordemos que hay un texto en la Biblia que dice que a Satanás le queda poco tiempo, sabe que le queda poco tiempo. Y el texto, y ningún texto en la Biblia está de adorno nada más porque sí, sino porque tiene un significado y que nos puede ayudar y nos da una clave para conocer todo esto. Y que pues recordemos que todas estas organizaciones trabajan en conjunto para un objetivo. La verdad es que, pues, como dice el texto de Job, solamente entenderemos las cosas cuando estemos allá con Él, que no entendemos aquí en la tierra. Pero el mensaje de los 6000 años nos lo dejó para que nosotros nos preparemos y que no estemos perdiendo el tiempo con tantas cosas que no nos llevan a hacer algo productivo o nos den algo constructivo. Pues los dejo con toda esta parte de la temática que, pues, conforme vayamos ya terminando, va a resultar
sumamente interesante lo que vamos a ver más adelante sobre una cantidad de textos tremenda sobre esos periodos de los 4000, 2000 y 6000 años, que es de sumamente importante conocerlo para que la temática quede plenamente clara acerca de ya tomando estas conclusiones para finalizar ya todo este apartado. Sin más, pues los dejo con esta reflexión de toda esta temática y espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.